Hola, dentro de OSPF tenemos varios tipos de filtrado. Podemos hacer que un prefijo o varios prefijos no sean advertidos a todas las áreas de OSPF, que es decir, que se generen en un área y las demás ya no sean advertidas, o que se generen filtros para que solamente ciertas áreas sí tengan aprendido ese prefijo y ciertas no. O incluso que dentro de la misma área, ciertos routers tengan un filtro, es decir, no permitan una red y los demás sí. Vamos a ver más detalle. Vamos a ver primero el filtrado con sumarización. Recordando que la sumarización hace que todos los prefijos, si nosotros tenemos estos prefijos, los podamos sumarizar en un solo prefijo y sea advertido como un solo LSA tipo 3 al área que está conectado. Pero si nosotros le agregamos la palabra no advertise, lo que va a hacer es que ese prefijo o ese conjunto de prefijos, si están sumarizados, no van a ser advertidos a la otra área. Entonces, en este ejemplo, si nosotros quisiéramos filtrar en particular el prefijo 172.16.3.024, lo que tendríamos que hacer es entrar dentro del proceso de CPF, en el área, aquí sería el área 23, y definir el rango, que sería aquí 172.16.3.0 diagonal 24, y colocar no advertise. Lo que va a hacer es que R2 no va a advertir este prefijo hacia el área 0. De esta forma podemos hacer un prefijo también apoyándonos de la sumarización. Vamos a ver con un ejemplo. Vamos a ver primero qué rutas tenemos dentro de OCPF en R1. Vemos que tenemos las rutas que están siendo advertidas por R3, que es la 172.16, la 1, la 2.1, la 3.1 y la 4.1. En este ejemplo nosotros vamos a hacer que no advertamos la 3.1. Entonces vamos a ver en R2. En R2 entonces tendríamos que definir como si fuera una sumarización. Entonces entramos en configuración, router, OSPF1 y nosotros definimos aquí cómo vamos a hacer la sumarización. Va a ser en el área 23, después vamos a definir el prefijo que queremos sumarizar, entonces va a ser 113.0, 255, 255, 255.0 y vamos a poner la palabra no advertise. ¿Qué va a pasar? Que todo lo que coincida con 172.16.3.0 no va a ser advertido. Si nosotros ahorita aquí en R1 volvemos a hacer la consulta, vemos que ya no tenemos el prefijo 3.1. Entonces de esta forma nosotros podemos hacer una sumarización. Si nosotros vemos, por ejemplo, la base de datos que tenemos en OSPF, vemos que lo que nos interesa aquí es en el área 0, vemos que tampoco tenemos ya el prefijo. Si nosotros eliminamos la sumarización que acabamos de hacer, vamos a ver que aquí, en este dispositivo, vamos a volver a tener el prefijo 3.1 y si nosotros vemos la base de datos, en el área 0 también va a estar aprendido. Entonces este es el primer método que tenemos para hacer el filtrado de rutas dentro de OSPF. Ahora el siguiente es el filtrado a nivel de área. Aquí podemos aplicar filtros más específicos para ciertas áreas en particular. En el ejemplo anterior que vimos de sumarización, el gran problema es que si nosotros aplicamos este filtro, por ejemplo aquí en R2, que hacíamos 172.16.3.0, significaba que tampoco lo iba a aprender el área 41. Por lo que aquí, con Area Filtering, lo que podemos hacer es que, por ejemplo, en área 0 no se aprenda el prefijo 172.16.3.0, pero en el área 41 sí se aprende el prefijo 172.16.3.0. Vamos a ver más detalle. Vamos a hacer el mismo ejemplo, solamente estamos agregando un área adicional, que sería aquí el área 41, y la configuración es en el ABR. Y la configuración es entrar dentro de OSPF, es área, definir el área donde queremos hacer el filtrado, con filter list, hacemos un prefix list, tenemos que hacer una definición, y ya sea que lo pongamos de entrada o de salida. Si lo ponemos de entrada, es que no va a ser aprendido en esa área, y si lo ponemos de salida, es que no se va a advertir desde esa área. Por ejemplo, vamos a hacer que en R2 se filtre el prefijo 172.16.2.0 para que no sea aprendido dentro del área 0. Es decir, para que nosotros no lo conozcamos, vamos a hacer la revisión en R1 para que no se conozca dentro del área 0 este prefijo. Y después vamos a hacer que en R1 la configuración
para que el prefijo 16.4 no sea advertido desde el área 0, es decir, no se va a advertir al área 41. Vamos a ver más detalle. Vamos a empezar la configuración en R2. Primero entonces vamos a definir los prefix leads que nosotros queremos filtrar. En este caso es el 172.16. Vamos a ponerle secuencia. Vamos a ponerle 10. Vamos a poner que se va a denegar el prefijo 172.16.2. En este caso estamos poniendo la dirección de loopback porque así es como nos la está anunciando R3. Tenemos interfaces loopback. Entonces definimos el deny y luego definimos un permit para que se permita todo lo demás. Permit. Y vamos a hacer 0.0.0, diagonal 0. Y vamos a poner que sean todas las máscaras. Diagonal 32. Ahora entramos dentro del proceso OSPF y aquí es donde nosotros aplicamos con el comando ARIA el área 0, que es donde queremos que no sea aprendido, y nosotros después ponemos filter leads y el nombre del filtro, que en este caso le pusimos filtro, y en este caso que es de entrada. Filter leads me faltó prefix. Y en este caso que sea de entrada. Entonces, si nosotros vemos aquí show IP route o SPF, nosotros vemos que el 172.16.2.1 sí lo conocemos. Si nosotros vemos, por ejemplo, show IPF database, nosotros vamos a ver aquí en la base de datos que el prefijo en el área 0 no va a existir. Ahora, si nosotros vemos dentro de R1, vamos a ver show IP route o SPF, vemos que el prefijo no existe, y si nosotros vemos show IP SPF database, vemos que el prefijo tampoco existe dentro del área 0. Ahora vamos a ver el siguiente, en donde en R1 filtramos el prefijo 172.16.4. Ahora, si dentro de R1 nosotros configuramos IP prefix leads, el nombre vamos a poner también filtro, y definimos el prefijo 172.16.4.1 diagonal 32 y vamos a poner aquí secuencia 10 y vamos a poner que es deny, porque es el que no queremos que se anuncie al área 41, y después nosotros ponemos un permit para que los demás prefijos sí sean permitidos, todas las máscaras. Y entramos a router OSPF1 y aquí nosotros ponemos área, es en el área 0 lo que queremos hacer, filter leads, prefix, el nombre, que en este caso le pusimos filtro, y aquí sería de salida, porque es lo que no queremos que se anuncie del área 0 al área 41. Y entonces si nosotros revisamos aquí, vamos a ver que si tenemos el prefijo aprendido, que es el 4, pero vamos a ver en el área 41. Si nosotros saquemos aquí show IP route o SPF, vemos que no tenemos el prefijo. Si nosotros vamos a la base de datos show IP SPF database, vemos que tampoco tenemos el prefijo 4. Entonces, de esta forma nosotros podemos hacer que se filtre un prefijo dentro de un área o que no sea advertido también hacia otra área. Ahora, otro tipo de filtro es hacerlo de manera local, es decir, aquí no importa el área, sino que lo vamos a hacer que un cierto router en particular no aprenda un prefijo, y para esto lo hacemos con distribute list. Aquí se puede hacer con lista de acceso numerada, nombrada, con un prefix list como lo vimos hace un momento, con roadmap, y se hace de entrada. Vamos a ver en un ejemplo que R2 filtre el prefijo 172.16.2.0. Bueno, entonces primero vamos a ver la tabla de ruteo de R2. Vemos que tenemos todos los prefijos. Y aquí entonces vamos a configurar también un prefix leads. Vamos a poner filtro. Vamos a darle deny al prefijo que queremos filtrar, 172.16.2.1
diagonal 32. Es que ya tengo showroom prefix. Podemos usar este, ya lo tenemos configurado. Entonces vamos a hacerlo dentro de OSPF. Router OSPF1, distribute list. Y vamos a poner prefix, filtro, lo ponemos de entrada. Entonces si nosotros vemos la tabla de ruteo, vemos que ya no tenemos el prefijo 2.1. Entonces de esta forma podemos hacer que se hagan filtros para que ciertos equipos no prendan una red en particular o un prefijo. Gracias, cualquier duda o comentario, estamos en las redes sociales.